Y bienvenidos de nuevo a esta sesión del curso de SketchUp Pro 2017 en la que vamos a tratar el tema de los distintos métodos de selección que nos encontramos con el programa, ¿de acuerdo? Es un aspecto fundamental a controlar porque el proceso inicial para cualquier labor de modelado 3D será la selección previa de la geometría, ya sea para hacer cualquier tipo de modificación sobre ella, ¿de acuerdo? Veremos las herramientas de modificación 3D que tenemos en este bloque, pero va a ser fundamental el que podamos hacer selecciones lo más precisas posible, aunque parezca algo muy sencillo, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos esa herramienta de selección. Ya sabéis que el atajo de teclado sería la espaciadora, la barra del teclado que produce, bueno, esos espaciados nos activa directamente la herramienta de selección. Yo puedo tener cualquier herramienta seleccionada, con la espaciadora vuelvo a esa selección y es algo que se usa continuamente durante ese proceso de modelado 3D, ¿no? Con el programa, para poder conocer en detalle los distintos sistemas de selección. Vamos a dibujar alguna geometría, ¿de acuerdo? Voy a dibujar una cajita como siempre, casi siempre en estas primeras sesiones del curso comenzamos con la conocida como cajita de SketchUp, y a partir de ella ya hacemos todo tipo de manipulaciones, ¿no? Como tal. Entonces, la herramienta espaciadora nos va a activar este modo de selección y fijaros que, bueno, incluye bastantes trucos en sí misma, ¿vale? Y una cosa importante a tener en cuenta, y es que no es lo mismo hacer una selección de este tipo, ¿vale? Seleccionar con un clic una superficie o una arista, ¿de acuerdo? Que hacer una selección con el sistema de doble clic, ¿no? Si yo hago doble clic, selecciona superficie y todo el perímetro, todo el contorno que la delimita esa superficie, ¿no? Un clic, doble clic. Digo que no es lo mismo porque no es lo mismo suprimir solo la superficie, ¿no? Yo suprimo este elemento y hasta aquí todo bien. He suprimido la tapadera de la caja. Voy a deshacer o con control Z para deshacer, como cualquier aplicación, o con esta flechita que hay aquí hacia la izquierda. No es lo mismo esa selección única de la superficie que seleccionar la superficie y todo el contorno, ¿vale? Eso se consigue con ese doble clic. Si yo suprimo, fijaros lo que le pasa a la geometría. Lo que ha pasado es que hemos eliminado, voy a deshacer, hemos eliminado aristas. Estas aristas de aquí, esas líneas son necesarias. Es lo que se llama líneas necesarias, ¿no? Son necesarias para conformar las distintas superficies del programa. Como bien sabéis, SketchUp necesita, para generar una superficie, de que sí exista un contorno que sea válido, ¿de acuerdo? Yo en cuanto cierro este contorno ya tendría una superficie y puedo empezar a trabajar con ella. Si alguna de las superficies le suprimo o elimino una de sus aristas, le voy a dar a suprimir o botón derecho borrar, automáticamente he perdido también la superficie, ¿de acuerdo? Para recuperarla simplemente dibujo la línea de nuevo y el programa recalculará esa geometría y generará la superficie que articulan todos esos contornos que la delimitan. Entonces, muy importante, hacer un clic o doble clic va a depender del tipo de operación que queramos hacer. Y el otro sistema que tendríamos también integrado con el tema de los clics sería el triple clic, ¿vale? Triple clic, si os fijáis, selecciona todo lo que está en contacto. Esto es muy cómodo. Yo puedo hacer un triple clic de esta geometría, mover y copiar, ¿no? Con control hacemos copia. O hacer doble clic y seleccionar solo esta superficie, control. ¿De acuerdo? No es lo mismo mover, por ejemplo, solo esta superficie y sus contornos, ¿no? Yo lo voy a mover, podría desplazar todo esto, que mover, por ejemplo, solo una línea, ¿de acuerdo? O incluso mover solo un punto del programa, de la geometría, perdón. Aquí estaría moviendo solo un punto, o hacer triple clic y mover toda la pieza en su conjunto, ¿vale? Son distintas operaciones, por lo que el tema de selección mediante un clic, doble clic o triple clic nos va a interesar en algunas situaciones o en otras, ¿no?
Hay que valorarlo según cada caso, pero tenedlo en cuenta que es un sistema muy sencillo de selección. Vale, el segundo sistema de selección muy importante que conozcáis es lo que se llama la selección múltiple, ¿vale? Aquí abajo en la chuleta que os digo siempre, en la parte inferior del programa, cuando yo tengo activada la herramienta de selección, os dice que si pulsáis la tecla mayúscula, ¿vale? Sale este símbolo, se ve bastante claro, ¿no? Que dice más menos. Es decir, si yo voy seleccionando con la tecla Shift o mayúscula temporal del teclado activa, pulsada, podré hacer selecciones múltiples. Es decir, yo puedo ir sumando tranquilamente distintos elementos que me interese copiar o mover o hacer cualquier tipo de operación con ellos, ¿vale? Simplemente hago un clic, pulso Shift y voy sumando o incluso restando por si me he equivocado y no quiero seleccionar. Si vuelvo a pulsar, haría la resta, la sustracción de esa selección, ¿de acuerdo? Imaginar que, por ejemplo, con lo que ya sabemos, podríamos hacer lo siguiente. Yo quiero tan solo esta superficie y quiero suprimir todo lo demás. Yo podría hacer un triple clic muy rápido y luego pulsar Shift para deseleccionar, ¿vale? Voy a seleccionar esto, pulso Shift y doble clic. He deseleccionado la superficie y el contorno que la delimita, ¿de acuerdo? Ahora ya tranquilamente podría hacer botón derecho sobre la geometría seleccionada y decir que la elimine, ¿no? En el apartado de borrar y suprime todo menos lo que yo quiero conservar, en lo que se conoce como una selección a la inversa, ¿no? Sería una deselección, ¿no? Selecciono todo, triple clic, pulso Shift, doble clic y suprimo. Me quedo solo con una parte de la geometría. O triple clic, por ejemplo, deselecciono esta y deselecciono esta, ¿vale? Suprimo. Me quedo solo con esas dos geometrías. Sería otro método muy práctico de poder emplear con el programa para seleccionar. Y el último método, no me entretengo demasiado en este tema porque creo que, bueno, no es complicado, pero es importante que conozcáis estos métodos de selección. El último método sería el que hace alusión a las ventanas de selección, ¿de acuerdo? La gente que venga de AutoCAD, esto le va a sonar bastante porque es exactamente la misma dinámica de selección. Es decir, yo en SketchUp, si hago una ventana de selección, simplemente con la herramienta de selección activa y pulso en el botón, o sea, en la parte izquierda, mantengo pulsado el botón izquierdo del mouse y me desplazo hacia la derecha, estoy haciendo una ventana de selección que me seleccionaría únicamente el contenido que se encuentre dentro de este cuadrado de selección. Sin embargo, si la operación la hago de derecha a izquierda, podéis observar que la línea se hace discontinua y en este caso se va a seleccionar todo lo que esté dentro de este cuadrado, pero también todo lo que toque esa línea discontinua, ¿vale? Es muy distinto el procedimiento de selección. Vamos a ver si lo vemos más claro con una geometría más limpia. Es decir, yo hago una ventana de selección de todo y suprimo. Voy a dibujar una nueva cajita con la herramienta de rectángulo y P para extrusionar, ¿de acuerdo? Ese es el atajo de teclado. Si hago una selección de este tipo con la ventana de izquierda a derecha solo de esta parte, fijaros que solo me coge lo que está dentro de la ventana de selección. Esta línea que había aquí, al parecer, si yo pongo el modo de visualización con línea discontinua, cuando he hecho la ventana, cuidado porque estoy metiendo también dentro esas dos líneas que están ocultas por detrás, incluso ese plano. Es decir, si quiero seleccionar solo este plano de aquí, debería visualizar en esta dirección la pieza y seleccionar tranquilamente, que sé que no voy a fallar, ¿no? Y voy a seleccionar lo que realmente quiero. Sin embargo, si hago una selección de derecha a izquierda, fijaros que va a seleccionar todo lo que toca esa ventana de selección, ¿no? Incluso lo que hay dentro de ella. Es una selección mucho más, es mucho más peligrosa entre comillas. Es decir, aquí estamos seleccionando toda la geometría que haya, aunque yo no la esté viendo. Toda la geometría que haya dentro de esa ventana o que sea tocada por ella será seleccionada. Es decir, imaginar que yo hago una selección solo con la ventana menos peligrosa, entre comillas, y selecciono solo esta parte de la pieza, ¿vale? La controlo mejor, solo me coge esto de aquí y no pasa nada. Podría suprimir o mover. Sin embargo, la otra ventana de selección, de derecha a izquierda, cuidado con ella porque
Si yo selecciono este cuadrado con este sistema y suprimo, voy a suprimir todo lo que he seleccionado sin darme cuenta, ¿no? Es como bastante peligroso, entre comillas, seleccionar con este método si no tenemos control sobre el programa, porque puede que estemos trabajando en un proyecto, en un interior, queramos hacer una selección de parte de la pieza o de algún elemento que tenemos delante y hagamos esta ventana. Cuidado porque estamos seleccionando todo lo que hay detrás y si suprimimos podemos tener problemas graves con el proyecto, ¿de acuerdo? O sea, este sistema de selección, usadlo solo cuando tengáis muy claro lo que estáis seleccionando y ya está. El otro es bastante recomendable, que es la ventana de izquierda a derecha, facilita muchísimo el trabajo, ¿vale? Porque me permite seleccionar de forma bastante, bueno, precisa la geometría. Esta dinámica de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para generar esa ventana de selección, como os comentaba, es muy similar o casi idéntica a la que emplea AutoCAD, por lo que la gente que ya conozca esa dinámica de trabajo no va a tener ningún tipo de problema con la herramienta de selección, ¿de acuerdo? Entonces simplemente eso, recordar que tenemos esa opción de un clic, doble clic o triple clic para seleccionar todo lo que está en contacto. Tenemos la opción de selección múltiple pulsando Shift, ¿de acuerdo? Y esa opción de ventanas de selección como elementos pues para poder coger, ¿no? Empezar a trabajar con un objeto de forma puntual o cuando no sea necesario, ¿no? en el flujo de trabajo. Era simplemente esto. Esta sesión igualmente es bastante sencilla y muy práctica, ¿vale? Bueno, fundamental, ¿no? Para la gente que esté comenzando con el programa es fundamental conocer los sistemas de selección porque vamos a trabajar con ellos continuamente, ¿de acuerdo? Yo, bueno, puntualmente iré recordando todo este tipo de trucos, entre comillas, ¿no? de sistemas de trabajo y veréis cómo no vais a tener ningún problema con el programa si lo tenéis en cuenta, ¿no? Yo sé que estas primeras sesiones son un poco, bueno, pueden parecer al principio pesadas y largas, pero son la base del programa y entenderéis más adelante cuando avancéis durante la formación que son las que os van a permitir el trabajar de forma bastante eficaz, ordenada y sin ningún tipo de problema. SketchUp es un programa bastante sencillo, no debería tener ningún tipo de complicación para el usuario. Y nada más, no me entretengo y simplemente, bueno, gracias por la atención y espero que os sirva de muchísima ayuda y nos vemos hasta la siguiente clase, ¿de acuerdo?